Chicos, voy a pedir que apaguen sus micrófonos para que puedan escuchar todos claros, ¿ya? Bien, entonces vamos a la región del muslo. El muslo, chicos, tiene dos zonas, una región anterior y una región posterior. Nosotros vamos a comenzar con la parte anterior, que es esta zona de acá, ¿ya? Entonces, la región anterior, ¿cómo yo me doy cuenta, Angie, que es anterior o que es posterior? Fácil. Cuando ustedes vean esto, ¿eso qué quiere decir? Que ahí tengo yo a los órganos reproductores, ¿verdad? Puede ser de la mujer, en este caso sabe que es del hombre, ¿ya? Y bueno, y yo tengo que darme cuenta, si yo veo eso, netamente es anterior. ¿Qué otra cosa yo me puedo dar cuenta? Acá tengo el tensor de la fascia lata que está de forma lateral. Tengo al sartorio y tengo al abductor. Cuando yo veo ya esos tres musculitos, de hecho que estoy hablando en la zona anterior. ¿Y qué pasaría, Angie, si me pone en la región posterior? Vería netamente el glúteo, vería a otros músculos que están más abajo, pero si yo veo el glúteo, dos zonas así redondeadas, netamente es posterior. Entonces yo por eso me guío, por eso me inclino, por eso yo sé diferenciar. ¿Ya? Límites, entonces, cuando yo hablo de un límite proximal, voy a hacer una línea, pero voy a hablar del vértice que pasa por el triángulo de Scarpa, que es el triángulo de Scarpa donde están las venitas, están acá, ¿verdad? Y si yo hablo de un límite distal me voy a ir a los dos lados que van a pasar por encima de la base de la rótula, ¿no? Entonces son dos traveses o dos dedos encima que pasan por encima de la base de la rótula. Medialmente, que es esta zona de acá, porque acuérdate que está más hacia la parte interna, voy a hablar de una línea que va a pasar por la zona del pubis, acuérdate, la pubis está acá, y va a llegar al cóndilo medial, ¿no? De la parte del fémur. Y si me voy hacia la zona lateral, igual voy a hablar de una línea vertical que va a pasar por la cara lateral del trocánter mayor, ¿no? Que está por aquí, y va a llegar a la cara lateral del cóndilo lateral de del fémur. ¿Ya? Bien. ¿Cómo es la piel en la región anterior del muslo? ¿Cómo es? Es fina. Tengo presencia de vellitos, de folículos pilosos. Puedo tener acá, luego de la piel, ¿qué plano seguía? El tejido celular subcutáneo. ¿Cómo es la región del tejido celular subcutáneo? Tiene dos capas, ¿verdad? Una capa superficial, una capa profunda, y voy a tener acá que tengo venas y nervios, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué venas voy a tener acá? La vena safena interna, voy a tener el nervio safeno interno, el nervio cutáneo femoral ventromedial, el nervio femoral cutáneo ventrolateral y el nervio femoral cutáneo medial, ¿ya? Esta vena safena interna está por aquí, ¿verdad? La encontramos en la región ventromedial del muslo, ¿ya? Siempre va a estar ventromedial. El nervio safeno interno es este 2 que está encima de la vena, ¿verdad? Acompaña en sus dos tercios proximales a la arteria femoral común y luego ya viene por acá, ¿no? Por la vena safena interna. ¿Qué más? El nervio cutáneo femoral ventromedial. ¿Dónde está ese nervio? Es un nervio que va a pasar también por esta zona, ¿ya? Es rama del nervio músculo cutáneo, que es parte del nervio femoral, ¿ya? Y luego tengo al nervio cutáneo femoral ventrolateral. Más hacia afuera va a estar un nervio por esta zona de acá. Ese también es rama del nervio músculo cutáneo lateral del nervio femoral. Y por último, tengo al nervio, acuérdense, cuando el femoral está antes del cutáneo, estoy hablando ya no de ventro, sino del solamente medial. Y este es el que les han preguntado, ¿no? Es rama del nervio obturador, ¿ya? Bien. Aquí está. Acá yo veo en la región inguinoplural cómo es que comienzan, ¿no? El nervio, la arteria, las venas y el nervio obturador que está siempre más medial. Este nervio femoral, acuérdense, se subdivide en el nervio femoral cutáneo ventrolateral, en el otro, en el nervio cutáneo femoral ventromedial, y acuérdate, este de acá, del nervio femoral sale uno, ¿no? Que es el nervio safeno, y el nervio safeno cruza prácticamente desde la zona lateral hasta la zona medial para llegar junto a la vena safena interna. Y en sus dos tercios proximales, el nervio safeno interno acompaña ¿a qué arteria? A la arteria femoral superficial. Mira,
y en este trayecto lo acompaña primero a la vena, a la arteria femoral superficial. Luego, ya sabes que para finalizar, ¿a quién acompaña? A la vena safena interna. Y tengo acá al nervio obturador, y este nervio obturador, acuérdate que su rama es, ¿quién? El nervio llano femoral cutáneo, si no es cutáneo femoral, ya sin ventro, si no es medial, netamente medial. Ya, si yo veo que hay un ventro, los ventros son ¿de quién? Del nervio femoral. Pero si solamente me dicen que es medial, es porque solamente está en este borde, en esta zona, en la zona media, ¿verdad? Más interna. Entonces es parte del nervio obturador. Bien, paso al plano muscular. Y en el plano muscular, chicos, yo voy a encontrar esto, ¿ya? ¿Y qué es esto, Angie? Es la fascia que va a envolver a los músculos que van a estar presentes en la región anterior. ¿Y cuáles son los músculos? Esta zona muscular se va a dividir en subregiones. La primera subregión que nosotros vamos a hoy día a aprender es esta de acá. Esta subregión es la subregión ventrolateral. ¿Por qué? Porque habla de la zona de adelante hacia afuera. Ese es el primer plano, ¿ya? ¿Y qué músculo están viendo ahí? A ver, chicos, ese músculo que está en el número 1, que primero era musculito y luego era tendón, ¿cómo se llama? ¿Quién me dice? El músculo tensor. Tensor de la fascia lata. Exacto. Entonces, acuérdense, su primera parte es una parte carnosa, netamente de músculo. Y su parte distal es más facial, ¿no? Es más grasita, ¿ya? Y obviamente que forma un tendón en esta zona de acá, que es un tendón de color blanco nacarado, ¿ya? O sea, entre un blanco y un naranja, así, naranjita, más o menos así, melón, ¿ya? Y eso se convierte en un ligamento, pues, ¿no? Lo que estábamos viendo, y ese es el ligamento o la cinta iliotibial de Mason, que es esto. Chicos, inserción proximal. Esto está ubicado ¿en dónde? En la espina ilíaca anterosuperior, acá arriba, ¿ya? Parte de la cresta ilíaca y forma parte también de la fascia glútea. ¿Qué pasa si les preguntan de la inserción distal? Distalmente va a llegar a la parte superior de la fascia lata femoral y forma lo que se conoce como el tracto iliotibial de Mason. ¿Ya? ¿Quién lo inerva? Acuérdense, lo va a inervar el nervio glúteo superior. Voy ahora a otro músculo del plano o de la región ventrolateral, que es este de acá. Y este de acá, chicos, ¿qué músculo es? ¿Para quién se acuerda? Ese músculo que va de forma lateral. Sartorio. El sartorio, ¿verdad? Acuérdense, va de forma lateral, medial, cruza al muslo, ¿verdad? Es acuérdense, el músculo más extenso del cuerpo, ¿ya? Entonces acá tengo al músculo sartorio, su inserción proximal. Mira, ¿dónde está acá? En la espina ilíaca anterosuperior. Y va a llegar hasta esta zona de por acá, que es la cara medial de la tibia, en el 1/4, ¿no? Proximal, donde se forma parte de lo que es la pata de ganso. ¿Y quién lo inerva? El nervio músculo cutáneo lateral, que forma parte del nervio femoral. ¿Ya? Femoral, porque acuérdate, mira por qué lado está más lateral y luego ella pasa a la zona medial. Si fuera más medial, ¿qué nervio está por acá? Comienza con O. ¿Sería el nervio femoral o qué nervio sería? El obturador, ¿verdad? Y el obturador tiene su única rama, bueno, parte de su rama, que es la rama del nervio cutáneo femoral medial, solamente medial. Bien, vamos a pasar ahora sí al segundo plano, es decir, si yo quito al músculo sartorio, si yo quito al tensor de la fascia lata, me va a quedar este musculito de acá.
Este de acá. ¿Y qué músculo es ese, Angie? Es el músculo recto anterior. El recto anterior, chicos, o también llamado recto femoral, proximalmente se inserta en el tendón directo de la espina ilíaca anteroposterior. Tiene un tendón reflejo que está en el ilium, por encima de la ceja cotiloidea, y se va a insertar, mira, distalmente llega a la base de la rótula, o sea, casi a la rodilla, ¿ya? ¿Y quién lo inerva a él? A él lo va a inervar el nervio cuádriceps, y ese nervio cuádriceps pertenece al nervio grandote de por acá. ¿Y cuál era ese nervio? El nervio femoral, ¿ya? Pero su rama es el nervio cuádriceps, porque acuérdate que el femoral tiene un montón de ramas, que ya los has visto, ¿verdad? En la parte o en la rama del cuádriceps del nervio femoral, esa es la que lo iba a inervar. Vámonos ahora a la subregión ventrolateral en el tercer plano, o sea, mucho más profundo, y voy a tener acá, ¿a qué cosa? A dos zonas, que es el vasto medial y el vasto lateral del cuádriceps, ¿verdad? Estas también se insertan, primero vamos a comenzar con el de acá, que es el vasto lateral, porque está hacia afuera. Este se va a insertar en el borde inferior de la línea trocantera, ¿verdad? Del trocánter mayor, ¿ya? Y va a llegar hacia la base de la rótula. En cambio, esta de acá, que es el vasto medial, pero acuérdate que está más hacia la zona del medio, este va a estar insertado en la línea áspera de la trifurcación medial o intermedia, ya en el labio medial. ¿Ya? Y hacia dónde llega, también va a llegar al borde, pero este borde va a ser borde medial, ya no va a ser borde lateral, borde medial de la rótula. ¿Y cuál es su inervación, chicos? Para ambos, tanto como para el recto femoral, que es este de acá, los voy a inervar el nervio cuádriceps. Y el nervio cuádriceps, ¿cuál es su origen? ¿De dónde proviene? Del nervio femoral. ¿Ya? Por último, el cuarto plano, ya esta es una región mucho más profunda. Mira, ya está, esto de acá es el hueso, está al costadito del hueso. Este músculo viene a ser el músculo femoral, o también llamado músculo crural. Y este músculo crural, su inserción proximal, tiene que ser en la cara ventral y lateral del fémur, ¿ya? Cada extremo de la línea áspera. ¿Y hacia dónde llega? Hacia la base de la rótula. ¿Y quién lo inerva? También lo va a inervar el nervio cuádriceps, y ese nervio cuádriceps, ¿de dónde proviene? Del nervio femoral. Bien, chicos, entonces acá estoy viendo, ¿no? Ya no el plano de la región ventrolateral, sino ahora voy a conocer la región de la zona ventromedial. Y acá en la zona o en la región ventromedial tengo al músculo peptíneo, tengo al abductor mediano, ¿verdad? Que es este de acá, o también llamado primer abductor, y tengo a un musculito que parece un flaquito acá delgadito, que este es el recto medial o gracilis. Ya, chicos, recto medial o gracilis. Esto es el plano ventromedial. Si te das cuenta, ya no estoy hablando de lo de afuera, sino este triángulo que se crea acá hacia dentro. Vamos a conocer sus inserciones. Comencemos con el peptíneo, que es este de acá. El músculo peptíneo es triangular, es aplanado, es delgado y va a recubrir al músculo obturador interno. Este peptíneo se encuentra en la cresta peptínea, ¿ya? En el canal subpubiano, ¿ya? En la parte del labio anterior. Y distalmente, ¿dónde llega? Va a llegar a la línea áspera o la línea espiral en la trifurcación intermedia del 1/3 medio. Chicos, ¿quién va a inervar al nervio peptíneo? Va a inervar el nervio cutáneo medial. Yo les pregunto, el nervio cutáneo medial, ¿de dónde sale? ¿Cuál es el nervio origen? Si es una zona medial, ya no lateral. ¿Qué nervio está acá prominente en la zona medial? El nervio obturador. El nervio obturador. Nervio obturador. ¿Ah? Digamos, mira, luego del peptíneo, acá abajo, este mucho más grandecito, es el nervio obturador mediano. Y el obturador mediano, proximalmente, mira, esta punta de acá, ¿qué es? La pubis, ¿verdad? La cara anterior de la pubis por debajo de la espina, y la espina está acá arriba.
¿ya? Y distalmente, ¿a dónde va a llegar? Igual va a llegar a la línea áspera, en este caso a la porción intermedia en el intersticio. Les pregunto, ¿qué nervio acá va a ser el que va a inervar al músculo abductor mediano? El nervio obturador. ¿Pero qué rama? Su rama superficial o su rama anterior, y esta me va a dar al nervio músculo cutáneo mediano. Bien, el último es este de aquí, ¿verdad? El flaquito, este de acá. Este flaquito es el músculo recto medial, o también llamado gracilis, ¿ya? Y este también se inserta, mira dónde, en la pubis, ¿verdad? Este se va a insertar en el ángulo subpoviano o en la rama pubio-isquiática, ¿ya? Y su inserción distal va a estar dado aquí en la parte de la cara medial de la tibia, en el 1/3 proximal de la pata de ganso. Chicos, al igual que a los 3 primeros, lo va a inervar el nervio obturador, su rama anterior. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo saco esos 3 musculitos, el músculo abductor mediano, el músculo pectíneo, el músculo gracilis, que son el plano superficial? Yo los saco y me queda ahora el plano intermedio, es decir, la zona media. ¿Y qué músculo se encuentra en el plano intermedio? Voy a encontrar al abductor menor, que es este de acá. Este abductor menor se va a encontrar también, ¿dónde? Mira, en el ángulo subpoviano, en la rama isquio-pubio-isquiática. ¿Y hacia dónde va a llegar? Va a llegar más o menos por acá, ¿no? Va a llegar a la línea áspera en el intersticio. ¿Y quién lo va a inervar, chicos? Igual lo va a inervar el nervio obturador, su rama anterior. Voy ahora a un plano más profundo, ya esto ya es al costado del hueso, metido hacia la zona media. ¿Qué músculo tengo acá? El abductor mayor. Y el abductor mayor, chicos, va a estar ubicado en la parte o en la rama pubisquiática, distalmente va a llegar a la parte de la línea áspera en el intersticio, ¿ya? Y acá quiero que tengan en cuenta algo. Como ya es un músculo que está metido hacia el hueso, va a inervar el nervio obturador, pero la rama ya no va a ser rama superficial, ya no va a ser rama anterior, sino ¿qué rama va a ser? Rama posterior o rama profunda. ¿Ya? Acuérdense. Ahora, nota, el anillo de Hunter pasa por aquí, por esta zona, por la zona del músculo abductor mayor, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el anillo está rodeado de los abductores, porque el abductor mediano y el abductor menor están una capa más arriba, una capa más adelante, ¿verdad? Y el conducto está detrás. ¿Cuál es el músculo que sí o sí lo tiene? ¿Qué abductor? El abductor, ¿ya? El abductor mayor es ahí donde se hace el agujerito del conducto de Hunter, que es el muslo, ¿verdad? Entonces, en la región anterior habíamos visto ciertos musculitos, habíamos visto ciertas arterias, ciertos nervios, ciertos canales que había, ¿verdad? Ahí. Ahora vamos a ver lo que encontramos por detrás. Pero para comenzar, ¿cómo se ve por detrás? ¿Qué es lo primero que tú tienes que plantear? Los límites, ¿verdad? Entonces comienzo yo con el límite proximal. ¿A dónde comienza? Va a comenzar en el pliegue del glúteo. ¿Por encima de dónde, Angie? Por encima de lo que se conoce como la base de la rótula, ¿ya? Y luego, si me voy, perdón, por encima del pliegue glúteo, y la parte distal es lo que es encima de la base de la rótula, ¿no? Porque acuérdense que la región poplitea, la parte que está detrás, ¿verdad? Era la que delimitaba en la parte anterior con la parte de la rodilla. Y eso, bueno, ustedes saben que anatómicamente la rodilla, ¿con qué se le conoce? Como rótula, ¿no? El huesito, ¿ya? Y ahora yo me voy medialmente. ¿Cómo sé cuándo es medial, Angie, y cuándo es distal? Perdón, lateral. Medialmente, chicos, siempre tienen que acordarse de que es hacia la parte de adentro, hacia la parte del cierre, ¿verdad? Del pantalón. Entonces, más o menos por ahí, ¿qué había? ¿Qué estructuras había? ¿Se acuerdan? Había una zona que era la tuberosidad isquiátrica que está al costado o casi cerca de la zona del pubis, ¿verdad? Y esta va a llegar hacia la parte medial del cóndilo del fémur,
¿ya? Y voy a tener otra zona que es la zona externa, la zona lateral, la zona de acá, hacia afuera, acuérdense, ¿ya? Que es la que va a llegar desde la parte del trocánter mayor hasta la cara lateral del cóndilo lateral del fémur, ¿ya? Entonces, acuérdense, arriba voy a tener el pliegue del glúteo, abajo, en la zona distal, va a ser encima de la base de la rótula, ¿verdad? Pero en el plano dorsal. Y cuando hable de los límites medial y lateral, me tengo que acordar. Medial es la que va a pasar por la zona de la tuberosidad isquiática. Y lateral, me tengo que acordar ahí del hueso del fémur del trocánter mayor en su cara lateral. Ah, ahí es la zona. ¿Ya? Ahora, luego de eso, ¿qué viene? La piel, ¿verdad? ¿Cómo es la piel en la zona posterior? Ah, es una piel delgada y tiene los folículos pilosos. Voy a tener vellitos, ¿verdad? Y con respecto al segundo plano de disección, ¿cuál era? El tejido celular subcutáneo. ¿Y qué encuentro en el tejido celular subcutáneo? Venas, encuentro nervios. ¿Y qué venas voy a encontrar? Una de las más importantes es esta de acá, es la vena safena anastomótica. ¿Y por qué es importante esta vena safena anastomótica? Porque su mismo nombre te dice, a ver, yo les pregunto, ya hemos visto el término anastomosis. ¿Qué es lo que significa anastomosis? ¿Quién me puede decir? Es cuando dos arterias o venas se unen para poder formar otra vena o Claro, arteria. la anastomosis es la unión de arterias, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, miren, esta vena, que es la de color verdecito, es como un puente. ¿Y qué va a unir la vena safena anastomótica? Ah, va a unir parte de la vena femoral, que yo sé que va a ir drenar en la zona posterior, y también va a unir la vena safena externa. Ya chicos, entonces acuérdense, la vena safena anastomótica, ¿cuál es su función? Va a unir o hace un puente a la vena femoral con la vena safena externa, ¿ya? Angie, pero así como existen venas, también existen nervios, ¿verdad? Que se encuentran en ese tejido. ¿Y qué nervio voy a tener por ahí? Ah, voy a tener el nervio cutáneo femoral posterior, o también llamado nervio ciático, que es rama del nervio isquiático. ¿Ya? Entonces, acuérdense, por detrás, ¿qué nervio voy a tener? El nervio cutáneo femoral posterior. Yo les pregunto, ¿se acuerdan que cuando ya hemos visto en la parte anterior también existían los cutáneos femorales, pero cómo eran? Mediales y laterales, ¿verdad? Y eran en la zona anterior. Ah, pero en la zona posterior yo también cuento con un nervio cutáneo femoral, solamente que este como está en la zona posterior, se apellida posterior. ¿Ya, chicos? ¿Cuál es su otro nombre? ¿Cuál es su chapa? ¿Cuál es su sinónimo? El nervio ciático menor. O sea, puedes encontrarlos en una pregunta, en un texto, en un libro, como cualquiera de los dos. Nervio femoral cutáneo posterior o nervio ciático menor. Y cuando les preguntan, ¿rama de quién es el nervio femoral cutáneo posterior? Es decir, que existe un nervio más grande que ha sacado una raíz, que es esta. Entonces, es como decirle, ¿quién es su papá del nervio cutáneo femoral posterior? Ah, hubo un nervio mucho más grande, mucho más prominente, mucho más anterior, que viene de un plexo. Ah, ese es el nervio isquiático. El nervio isquiático viene a ser su rama, ¿ya? Acuérdense de eso. Muy bien. Ahora veamos el cuarto plano de disección. Y en el cuarto plano, después de la fascia, sigue el músculo, ¿verdad? ¿Qué voy a encontrar entonces aquí? Músculos en la zona posterior. Como por ejemplo, voy a tener la subregión profunda, el primer plano. Ah, o sea, la región más superficial en la zona posterior, sí. ¿Y qué músculos encuentro ahí? Voy a encontrar dos. Voy a encontrar el bíceps femoral largo, que es este de acá, y voy a encontrar otro, que también es un bíceps, que está al costado ahí. Primero vamos a hablar de este de acá, ¿ya? Del bíceps femoral largo. Porque es importante, ese es otro bíceps, no lo confundan. El largo es importante porque se va a insertar en la tuberosidad isquiática, ya en esta zona de acá, pero tiene algo en común junto con este segundo bíceps. Este va a tener un tendón, y ese tendón se conoce como el tendón en conjunto con el otro músculo, y este músculo de acá es el semitendinoso, ¿ya? Entonces, ¿por qué te dice eso? Porque los dos comparten un tendón de la inserción proximal.
Angie, pero eso es proximalmente, o sea, cómo comienza el músculo. Pero ¿cómo termina? ¿Cómo yo puedo acordarme dónde termina? Va a terminar en la unión con el bíceps femoral corto, que es uno que está más atrás, ¿ya? ¿Y dónde se van a ubicar? Porque, puede unirse, pero yo tengo que saber dónde es el punto donde esos dos se van a juntar. Se va a juntar en la apófisis esteloides, o también llamada, o también es la zona de lo que se conoce como la cabeza del pero. Angie, ya yo sé las inserciones. ¿Quién lo va a inervar a este músculo? Lo va a inervar el nervio ciático. El nervio ciático. Vamos. Luego, acá al costado, su pata, su brother, con el que comparte el mismo tendón en la zona proximal, ¿quién es? El músculo semitendinoso. Y el semitendinoso, ya les dije, comparte la misma inserción del bíceps largo, es decir, va a estar ubicado en la tuberosidad isquiática junto con este tendón en común. ¿Dónde yo tengo que saber la diferencia? En su inserción distal. Y distalmente se va a insertar en la cara medial de la tibia, en el 1/4 proximal, en la famosa pata de Gans. ¿Ya? ¿Y quién lo va a inervar, Angie? Lo va a inervar el mismo nervio que inervó al bíceps largo. ¿Quién es? El nervio ciático. ¿Ya? Ahora voy a pasar a un segundo plano. Es decir, mira, aquí este tendón era el tendón en conjunto del bíceps femoral largo y del bíceps y del semitendinoso. Si yo quito, como un carnicero, ¿no? Quito esos dos músculos como carne, me queda ahora esto. Y detrás de esos dos músculos voy a encontrar al bíceps femoral corto, que es más chiquito. Mira, está acá, lo voy a dibujar para que lo veas. Este de acá es el bíceps femoral corto. Este bíceps femoral corto, su inserción proximal se encuentra en la línea áspera, en la zona del intersticio. Pero distalmente va a llegar a la unión con el bíceps femoral largo. Angie, o sea que mira, el femoral largo nunca está solo, ¿no? Porque al comienzo, ¿con quién estaba? Con el semimembranoso. Y distalmente, ¿con quién se encuentra? Con su otro amigo, se encuentra con el bíceps femoral corto. ¿Ya? ¿Y dónde se insertaba el bíceps femoral largo? En la cabeza del peroné, en la apófisis estiloides. Igualito, el bíceps femoral corto también se va a insertar en la cabeza del peroné, en el apófisis. Pregunta, ¿cuál es su inervación? Su inervación también va a ser el nervio ciático. Me voy ahora al semimembranoso. Este semimembranoso es más en la parte medial. Observo mucho más prominente, mira. Está en todo su esplendor, ¿verdad? Y este semimembranoso tiene una porción proximal que es la tuberosidad isquiática. Pero ojo con esto. Su inserción distal se divide en 3 tendones. Y eso es lo que tú tienes que acordarte. ¿Por qué? Porque esos 3 tendones se llaman el tendón directo, el tendón reflejo y el tendón recurrente. Y eso es lo que yo me tengo que acordar, porque el directo se va a insertar en el canal del cóndilo medial de la tibia. Directamente en el cóndilo de la tibia. El reflejo va en el cóndilo de la tibia, pero por delante. Hay un canal más superficial, ese es el reflejo. En cambio, el recurrente ya no va por el cóndilo de la tibia, este va por el cóndilo lateral, junto a un ligamento que es el ligamento popliteo. Ojo, Entonces, el tendón directo y el tendón reflejo van por el canal del cóndilo medial de la tibia. Sin embargo, el reflejo, su mismo nombre te dice, ¿no? Es una reflexión. Es un poquito más superficial. Va por delante del canal. En cambio, el recurrente ya no va por el cóndilo medial, sino porque el cóndilo va por el cóndilo lateral, en la cara lateral, junto a un ligamento, ¿qué ligamento es ese? El ligamento popliteo oblicuo. Pregunta, ¿quién lo inerva? El nervio ciático. ¿Ya? Hasta ahorita estás viendo que tanto en el primer plano como en el segundo plano, el nervio ciático cumple la función de inervación a esos músculos. Vámonos ahora con el anillo de Hunter. Mira, el anillo de Hunter, que tú ya sabes cómo es, ¿verdad? De la arteria poplitea, de la vena poplitea,
de la vena femoral superficial, ¿verdad? ¿En qué músculo estaba ese anillo? ¿Quién se acuerda? Chicos, ¿en qué en qué músculo estaba el anillo de Hunter? ¿No era el vértice que pasaba por el músculo abductor mediano y el sartorio? ¿El anillo de Hunter? Sí, creo que sí. O en de los abductores, en el abductor Cuando mediano. les pregunten en qué músculo está, no duden que es el abductor mayor, que era el más profundo. ¿Se acuerdan? Yo les aclaré eso. Les dije que el abductor mediano, el abductor menor, si bien es cierto, son más superficiales. En cambio, el anillo está pegado al hueso, porque acuérdense, las venas, las arterias, sobre todo la arteria más que la vena, ya va un poquito más profunda, por el hecho de que son vasos mucho más importantes, mucho más prominentes, que la fascia, los músculos lo que tratan de hacer es de protegerlo. Entonces, ¿en dónde debe de ir? Debe de ir al costado del hueso. ¿Y qué músculo, qué abductor era el que estaba pegado al hueso? El abductor mayor. ¿Ya? Entonces, en este anillo de Hunter, que eso ya es un repaso, pasa la famosa arteria femoral superficial. ¿Y en qué se convierte? Arteria poplitea. Exacto. Y si yo les digo, la vena poplitea pasa por el anillo, ¿y en qué se convierte? En la vena femoral Superficial, ¿Femoral ¿no? qué? superficial. Superficial. Chicos, si ustedes solamente ponen en su examen femoral, acuérdense que existe femoral común, femoral profunda, ¿ya? Tienes que ser, ya saben, o sea, acá tienen que ustedes ser recontra explícitos, ¿ya? O sea, si es femoral, ¿qué femoral? Superficial, profunda, común. Igual con arteria. Si es arteria, ¿qué arteria? La arteria femoral, la arteria común, la arteria poplitea, todo el nombre, todo lo que se acuerden, hasta el punto, ¿ya? Porque de eso, ustedes cuando vean en su examen, van a ver que de repente no les ponen una femoral, les van a poner 5 femorales. Y si tú solamente te acuerdas de la femoral, vas a estar en el examen, uy, ¿qué femoral era? ¿Ya? Así que en todo, porque en las sensaciones ustedes también tienen que ser bastante explícitos. No solamente puedes poner, se encontraba en la tibia. No, tienes que decir en qué parte. En la tibia se encontraba, no sé, en la cara anterior, se encontraba en la cabeza de la tibia, en los platillos tibiales, no sé, en las cavidades glenoideas de la tibia. O sea, tienen que decir todo. ¿Ya? Tienen que florear su inserción. ¿Ya? Es como decir cuando ustedes le preguntan, ¿dónde viven? Entonces yo les hago un ejemplo, ¿no? Tú le preguntas tu amigo te pregunta, oye, ¿pero dónde vives? Y tú le dices, vivo, no sé, por La Molina. Uy, pero La Molina es inmenso, ¿no? ¿En qué parte? En el Corregidor, en Constructores, no sé, pues, el óvalo que se cruza Surco con La Molina, ¿en dónde? Entonces tú le dices, no, yo vivo cerca de la Facultad de Medicina. Entonces más o menos por ahí ya sabes que está en el Corregidor. Pero ahora cerca de la Facultad de Medicina hay un montón de casas, hay un montón de edificios. Entonces tienes que decir, no, yo vivo en la avenida Constructor, perdón, en la avenida del Corregidor, número cuadra 16, cuadra 17, frente al parque, tal, mi casa es una... Entonces, ustedes cuando dan la dirección tienen que ser completos, ¿verdad? Si no, tu amigo o tu amiga se va a perder. Igualito es cuando ustedes den su inserción. Tienen que dar todo. Vivo al costado de la tienda, vivo, no sé, mi casa es roja con rejas negras, yo qué sé, así tienen que dar la ubicación del músculo, porque eso es lo que le piden, ¿ya? Bien, entonces, yo tenía el anillo y ahora lo que ustedes van a ver es que existe un nervio que va a pasar al costado del anillo, ¿ya? En un canal aparte, no en el mismo canal del anillo, sino aparte. ¿Y qué nervio es ese? Este de acá. Esto que usted está viendo es el nervio ciático. Y el ciático ya emerge por un canal que se conoce el canal subpiramidal. ¿Ya? Está debajo del músculo piramidal piriforme, ¿ya? Que lo habíamos visto también. Y luego yo tengo otro canal que es el canal isquiotrocantero que por ahí se va a insertar el ciático. O sea,
El ciático, su recorrido comienza por el canal subpiramidal, vamos a ponerle acá 1, ¿ya? Pero luego toma una desviación, toma otra ruta y pasa por el canal isquiotrocantero, su segunda ruta, ¿ya? Y luego de eso se va hacia la zona posterior del músculo, o sea, aquí, donde lo estamos viendo, ¿ya? Y luego voy a tener otra arteria, que es esta de acá, pero estas son las arterias y venas perforantes, que ayudan en el drenaje, en la irrigación de los músculos adyacentes. Angie, disculpe una pregunta. ¿El canal Dime. isquiotrocantero dónde se encuentra? El canal isquiotrocantero estaba debajo del canal piramidal, debajo del canal supra y sub. Ajá, el sub. Eso sabes dónde estaba, en la cara anterior del músculo. ¿Ya? ¿Se acuerdan que el canal isquiotrocantero no solamente tiene 3 cositas como el subpiramidal? El subpiramidal solamente tenía arteria, vena y nervio, ¿verdad? Un van. En cambio, el isquiotrocantero tenía como 5 nervios, entre ellos el ciático, el nervio perforante, el nervio tibial, el nervio peroneo. ¿Por qué? Porque de ese canal se subdividen. Los nervios pasan para la parte posterior, algunos van para la parte anterior y así, ¿ya? Eso. Acuérdense, chicos, eso lo hemos repasado en la clase pasada, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a ver a este nervio, el ciático, cuando da la vuelta, o sea, después de pasar por el subpiramidal, después de pasar por el isquiotrocantero, ahora se va hacia la parte posterior, ¿verdad? Y en la parte posterior, el nervio ciático se va a dividir en 2 nervios, en el nervio tibial y en el nervio peroneo común, ¿ya? El nervio peroneo, perdón, el nervio cutáneo femoral posterior viene a ser una rama del ciático que nace a nivel de atrás, ¿ya? A nivel de la rama del nervio glúteo inferior o isquiático, ¿ya? ¿Por qué? Porque así como todo nervio tiene sus colaterales, ¿ya? El nervio ciático también tiene colaterales, y una de ellas es el nervio cutáneo femoral posterior, ¿ya? Acá estamos viendo la imagen del ciático. Acuérdate, el ciático lo voy a ver en la primera parte del muslo y de ahí se va a dividir, ¿verdad? Cuando llega a la zona de la pierna, el nervio tibial y el nervio peroneo común. Este nervio tibial, y quiero que se acuerden bien, vamos a poner. Ya, el nervio tibial va a tener 6 ramitas. Acuérdense, 6 ramitas. Y estas 6 ramitas van a ser el nervio safeno externo principal, ya vamos a ponerle a él una coronita. El principal, voy a tener al gemelo medial y lateral, que obviamente van a inervar ¿qué músculos? A ver, si se llama gemelo, ¿qué músculos van a inervar el nervio gemelo lateral y medial? Los músculos gemelos. Los músculos gemelos, ¿ya? Voy a tener el nervio sóleo, que también sabes que existe un músculo que se llama sóleo. Voy a tener un nervio popliteo, que también existe un popliteo. Voy a tener a nivel, y estos que se van más para la parte del pie, 2 nervios. El nervio plantar delgado y las ramas articulares, ¿ya? Y cuando te pregunten, Angie, pero todo esto son sus colaterales del tibial, ¿pero existe también rama terminal? Sí. La rama terminal del nervio tibial es esta de acá, el nervio tibial posterior. Esa es su rama terminal. Ah, Angie, pero el ciático solamente se divide en nervio tibial. No, el ciático también se divide en el nervio peroneo común, pero este nervio ya no pasa por el hueso tibial, sino este nervio peroneo común pasa por el hueso peroneo, por todos esos musculitos que estaban insertados en el peroneo. Entonces, acá nace un nervio que se llama el nervio safeno externo accesorio. Entonces, si yo tuve acá, ¿no?, una corona del rey, que es el principal, al accesorio le vamos a hacer una tiara, ¿ya? Una tiara. Entonces, es como decir, el principal es el rey y el nervio safeno externo accesorio es la reina, ¿ya? Voy a tener los nervios articulares y los nervios musculares, ¿ya? Estos van a pasar también por parte de la tibial anterior, pero más voy a yo hablarlos a nivel del nervio de la zona del peroneo, ¿no? ¿Por qué? Porque estos son ramas colaterales del peroneo.
Angie, y si tiene ramas colaterales, va a tener sí o sí ramas terminales. ¿Cuáles son las ramas terminales del peroneo? Común voy a tener dos. El peroneo superficial, ¿ya? O también llamado nervio, músculo, cutáneo de la pierna, cualquiera de los dos lo puedes encontrar. Y voy a tener al nervio peroneo profundo, ¿ya? O también llamado nervio tibial anterior. Cualquiera de los dos lo vas a poder encontrar, ¿ya? ¿Cuál es la cosa, Ani? ¿Por qué me has enseñado esto del principal y del externo? ¿Qué pasa cuando en un reino, ¿ya?, se junta el rey con la reina? El pueblo exige un heredero, ¿verdad? Un hijito. Lo mismo va a pasar acá. El nervio safeno externo principal con el nervio safeno externo accesorio van a tener un hijito cuando ellos dos se junten. Y este hijito va a ser el nervio safeno externo o también llamado nervio sural. Entonces ese es el príncipe, ¿ya? Este es el príncipe, el nervio safeno externo o nervio sural. Ahí le vamos a hacer una corona un poco más chiquita, no como su papá, es más chiquita, ¿ya? Vamos a ponerle acá una cruz, para que lo distingas, ¿ya? Bueno, el rey como es su corona mucho más grande, ¿verdad? Es así. Y tiene acá sus cosas por acá, por acá, por acá. Ya más o menos tú me entiendes, ¿ya? Entonces acuérdate, el rey, el externo principal con el safeno externo accesorio se juntan y forman el nervio safeno externo. ¿Ah? Muy bien, vamos a hablar rapidito, brevemente de la región poplitea. La región poplitea ya sabes que es esta zona de acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí estaba formado, ¿qué rombo? El rombo popliteo. Entonces, proximalmente va a estar por arriba de la base de la rótula y distalmente se va a formar una zona ya que va a pasar debajo de la tuberosidad tibial. En la parte del tejido celular subcutáneo, ¿qué encuentro? Acuérdense, linfáticos porque ayuda con el drenaje. Venas, que son venas tributarias de la vena safena externa. Voy a encontrar nervios superficiales como el nervio safeno principal, externo principal, el nervio safeno externo accesorio y este nervio que es el nervio cutáneo lateral de la pierna. Angie, ¿cómo es la zona poplitea? Va a tener paredes. La primera pared es la pared anterior y la pared anterior está compuesta por huesitos. Estos de acá, chicos, son los llamados huesos dorsales de la rodilla. Pero, ¿por qué es importante estos huesos? Porque ayudan en la fijación entre la tibia, peroné, ¿verdad? ¿Y qué hueso es este? El fémur, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que los huesos necesitan, para que yo pueda flexionar, ¿verdad? Mi rodilla, pueda moverla y todo eso, necesito ligamentos para que me produzcan el movimiento y no haga daño. Estos ligamentos son los llamados ligamentos cruzados, porque van así, entre los huesos, ¿ya? Los ligamentos cruzados. Además de esto, voy a tener una zona, que es esta de acá, que es un músculo. Y este músculo, acuérdense, es el músculo popliteo. Y no solamente termina ahí, sino que existe una cápsula articular a nivel del hueso y de los ligamentos que lo que hace es una protección de esa zona, ¿ya? Entonces, ¿qué existe? ¿O cuál es el contenido de la pared anterior de la de la zona poplitea? Acuérdense, los huesos dorsales de la articulación de la rodilla, los ligamentos cruzados, músculo popliteo, cápsula articular. Me voy ahora hacia la pared lateral y medial, porque existe, ¿ya? Medialmente voy a encontrar a la zona del semitendinoso. Ah, mira, este es el tendón, este es un tendón en conjunto, ¿verdad? Y este tendón en conjunto se divide en el semitendinoso, el semimembranoso, que es este que está acá abajo, ¿ya? Y este de acá es el femoral largo, este. ¿Ya? Y Angie, ¿qué es importante estos músculos? Porque lo que hacen es una protección al contenido de la fosa
de la zona poplitea, del rombo popliteo. Y acuérdense que adentro yo tenía venas, tenía linfonodos y tenía nervios. ¿Ya? Muy bien. Y este de acá, chicos, es el que yo les estaba comentando. Voy a darlo de otro color para que lo vean. Este de acá viene a ser uno de los musculitos gemelos. Pero como está para la zona medial, ¿qué gemelo será? Este es el gemelo medial. Por el otro lado tengo la zona lateral, porque acuérdate cuando estoy hablando ahorita de una zona posterior, ¿verdad? Entonces se voltea, ¿no? Lo que era medial anteriormente va a ser ahora la zona lateral. Y lo que era lateral anteriormente, ahora si lo volteo, ¿qué va a ser? Medial, ¿ya? Entonces, en la zona lateral, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar al músculo, ese de acá es el bíceps femoral. ¿Ya? Encuentro, ¿qué más? Encuentro una zona que es la zona de plantar delgado, pero el plantar delgado va a estar un poco metido hacia acá. Y luego voy a encontrar el otro gemelo, pero este gemelo, como está para la zona lateral, será el gemelo T. ¿Y qué pasa si te preguntan qué existe en la zona posterior o en la pared posterior de la zona poplitea? Acuérdate, fascia, porque la grasita es de relleno que va a llenar de protección al contenido del rombo popliteo. Entonces, posterior, fascia y la región poplitea. El contenido ya lo sabes porque lo hemos estado viendo en las clases anteriores. Existe la arteria poplitea, la vena poplitea. El nervio no es popliteo, ojo, el nervio acá es tibial. Y luego sigue el nervio peroneo común, el nervio safeno externo o también llamado sural. Pregunta, ¿cómo se forma el nervio safeno externo o sural? Lo acabamos de ver hace un rato. ¿Quién forma al nervio safeno externo o sural? Esta es pregunta de examen. ¿Quién forma el nervio safeno externo o sural? El nervio safeno accesorio y el nervio safeno externo. Había un nervio safeno externo, pero no me acuerdo cuál era el otro nombre. Los dos son safenos externos, pero uno es accesorio y el otro, ¿cómo se llama el rey? Principal. Principal, acuérdense. Safeno externo principal, safeno externo accesorio. ¿Ya? Muy bien, los linfáticos, ya, acuérdense que también van porque ayudan en el drenaje y la grasita de relleno. Bien, chicos, acá yo tengo al rombo popliteo, este es en la zona derecha, ya, en la parte derecha. ¿Y qué es lo que veo acá? El nervio tibial, que es este dote, ya, y el nervio tibial se subdivide, ¿verdad? Y ese tibial tenía un safeno externo principal, o sea, el rey. ¿Dónde veo el rey? Aquí. Eso que estoy tratando de dibujarles es el rey. Angie, pero también yo tenía un peroneo común, ¿verdad? Sí, mira, y el peroneo común está aquí. Este es el peroneo común. Y el peroneo común tiene, chicos, una rama que es la reina. ¿Cómo se llama la reina? ¿Quién me dice? ¿Cómo se llama? Accesorio. Ya, el nervio safeno accesorio, ¿verdad? Y cuando se junta, mira, el rey y la reina, o sea, el safeno externo principal con el accesorio, ¿qué me van a formar? ¿Qué es esto? ¿Qué nervio es? Hace ratito lo acaban de decir ustedes. ¿Qué nervio es? Nervio safeno sural. El nervio safeno externo o nervio sural, ¿ya? No me confundan, el nervio safeno externo es una cosa. Nervio safeno externo, punto. Nervio sural, punto. ¿Ya? Y por último, acuérdense que lo que tengo atrás, ya así como grasita, que son así unas cositas, son los llamados linfáticos, ya que ayudan con el drenaje. Muy bien, el van popliteo, los más importantes eran la arteria poplitea, la vena poplitea y el nervio tibial. Y acá yo voy a ver ahora
básicamente guiándome solamente de la arteria poplitea. Te pueden preguntar cuáles son sus colaterales, pero las colaterales son mucho más fáciles de aprenderse. ¿Por qué? Porque voy a hablar de las musculares, de las geniculares y una articular. Las musculares son aquellas que van directamente a la zona de los músculos que van a estar alrededor, es decir, que van a ir por acá, ¿ya? Luego voy a hablar de geniculares, y estas geniculares se van a dividir en 4, pero es mucho más fácil porque voy a encontrar 2 geniculares que van a estar en la parte superior y 2 geniculares que van a estar en la parte inferior. ¿Y cómo yo las divido? En si es medial y si es lateral. Yo les pregunto, ¿esta zona de acá qué zona será? Acuérdate que está volteado, que está en la zona posterior. ¿Qué es esto? ¿Lateral o medial? Lateral. ¿Seguros? Acuérdense que esto está volteado, es zona posterior. Lateral, ¿verdad? Y esto viene a ser la zona medial. Muy bien, entonces yo divido, ¿no? Superior, geniculares superiores, medial y el otro lado, este que va para el 3, para la zona externa, lateral. Me voy a la zona inferior, geniculares inferiores, mediales, la que van para el lado del 4, y lateral, la que va para el lado del 5. Angie, me falta una, son las geniculares. La genicular media se ve por detrás. Ya, voy a tener que borrar esto para poder enseñar. Angie, disculpa, una pregunta. ¿Esta clase ya no la habíamos hecho? No, esta zona de la zona poplitea posterior no hemos hecho. Hemos hecho la parte de adelante, nada más. Ah, ya. Es que como dijiste que hoy día tocaba la parte de pierna. Hoy día vamos a hacer pierna, no se preocupen, pero quiero terminar con esto porque sí o sí esto va a venir en el examen, ¿ya? Muy bien. Entonces, la articular es esta que va a ir hacia la zona de atrás, ¿ya? Es una de las arterias colaterales de la arteria poplitea que va hacia atrás. Y cuando les pregunten terminales de la arteria poplitea, me voy a acordar de 2, de la tibial anterior y de la tibial posterior, ¿ya? La tibial posterior se va a dividir en una más, que es la arteria peronea, y ahí es donde sale ya la arteria peronea profunda, arteria peronea superficial, ¿ya? Pero con que ustedes sepan sus colaterales y las 2 terminales, que son tibial anterior y posterior, todo ok. En venas, ¿cómo se llama la vena? La vena poplitea. Y la vena poplitea tiene sus tributarias, así es. ¿Y cuáles son? Son las ramas musculares, las geniculares y la safena externa. Y el nervio tibial ya proviene ¿de dónde? De este grandote que es el nervio ciático, ¿no? Y de ahí sale el tibial y el nervio peroneo. Y acuérdense, ¿cuáles eran los más importantes, tanto del tibial como el peroneo común? El nervio safeno externo principal y el nervio safeno externo accesorio, ¿ya? Y todo lo demás ya lo hemos visto, pues, ¿no? El peroneo superficial, peroneo profundo, el nervio safeno externo, ¿verdad? Que ya va hacia la parte de abajo aquí, porque esa es la unión de las dos, de la principal y de la accesoria, ¿ya? Y bueno, acuérdense que la vena que va a unirse al nervio safeno externo es la llamada safena externa, ¿ya? Así que, ¿por qué? Porque van juntos, son pares. Por último, los linfonodos, acuérdense, en los linfonodos, lo que yo debo saber es que ayudan con el drenaje. Y acá encuentro al profundo retroarticular, voy a encontrar el intermedio vascular o superficial, ¿ya? Y el otro es el safeno, ¿ya? El que está en la parte más adelante, la parte superficial. Entonces, acordate de los nombres. Cuando te llamen el profundo es el retro, hacia atrás, retroarticular, ¿ya? El intermedio o vascular es intermedio, y te vas a acordar de los vasos, ¿ya? Y el superficial, me voy a acordar del safeno, ¿ya?